El tema de hoy son las danzas y las artes visuales y en qué se complementan. Conocemos a las artes visuales como las distintas modalidades del arte cuyos productos son de naturaleza principalmente visuales, tales como el dibujo, la pintura, grabado, escultura, arquitectura, etc. También las artes son modernas como fotografía, cines, video e infografía. No obstante, las artes escénicas, y entre ellas la danza, poseen dimensiones compartidas como las artes visuales. Desde el momento mismo en que el público requiere de la vista para apreciar la plenitud, la narrativa presentada en la escena. La definición de danza, por otro lado, sea cual sea la fuente de información utilizada, ya que está formada por los elementos de movimiento corporal, rítmico, música y expresión o comunicación, son de una manera amplia, ya que se podría decir que la danza es un arte visual que se desarrolla en el espacio y en el tiempo. Vista como arte visual, la danza es una expresión tridimensional en movimiento, o lo que es igual, una expresión en 4 dimensiones. Una de ellas es hablar sobre la relación que existe entre la danza y las artes visuales, es hablar de una relación compleja, ya que ha preexistido tal vez desde la génesis de ambas expresiones. Su coexistencia está plagada de momentos de simbiosis, de retroalimentación, de interacción y de distanciamiento. A través de la historia, los artistas plásticos han mostrado una cierta fascinación por la composición visual que los cuerpos y los movimientos de la danza se están generando. Asimismo, los coreógrafos y bailarines no han resistido la tentación de inspirar su trabajo en las grandes y pequeñas obras del arte visual. Además de ser influenciados mutuamente, también se han unido para generar productos mixtos. Las artes visuales, por una parte, está sirviendo desde los intérpretes escénicos para la generación de instalaciones visuales interactivas o los llamados performances. La danza, por su lado, se ha nutrido de las artes visuales para complementar sus discursos gracias a la vasta beta que el lenguaje visual les brinda, más allá del uso habitual que las artes escénicas, que hacen que los principios plásticos y visuales en los vestuarios tengan maquillaje, escenografía, iluminación, trazos y composiciones escénicas, además de elementos percibidos por el público fundamentalmente a través de la mirada. No dejaremos de mencionar las expresiones mestizas, donde la expresión corporal puede ser generadora de expresión a través de plástico visual, donde las imágenes proverbialmente inamovibles danzan juguetonamente. Las artes visuales y el arte escénico de la danza, un artículo de Adriana Escamilla Barrientos. El tema es fascinado, ya que su desarrollo es un tanto complejo por el sinfín de vertientes en que ambas actividades se unen estregiéndose en un marco nada escaso. La pregunta es cómo conjugar los elementos, ya que partamos del supuesto de que la danza en cualquiera de sus manifestaciones no es más que música en los humanos. Es decir, el vehículo corpóreo de la misma donde se juegan ritmos y cadencias y tonos que a su vez expresan espiritualidad. La danza es una expresión física donde se manifiesta el espíritu en una suma de elementos emocionales, visuales, técnicos, plásticos y auditivos. ¿Qué quiere decir? Que la danza puede expresarse a través de lo que es el baile, o sea, moviendo el cuerpo, etcétera, etcétera. A su vez, los mismos elementos se manejan en las artes visuales. Sin embargo, difieren en que la danza es una exposición única y su única posibilidad de cautivar tanto a ejecutantes como a espectadores es el momento de su ejecución, ya que el diseño se produce en la suma de sus catarsis de ideas y llega un momento sin avisar al diseñador que su propuesta está determinada, ya que se exhiben y tienen casi siempre diversas oportunidades de cautivar al espectador como cartel que estará al expectante cada día en el mismo lugar, esperando ser reconocido en algún momento por cualquiera que lo observe. La danza. La oportunidad es única, ya que de hecho, aunque hayan ensayos previos, el verdadero momento en que la danza puede conmover es el encuentro directo. Esa es su magia.
El volumen como forma de expresión principal de la danza se convierte en un ambulante cambiante discontinuo, siempre dispuesto a ser modificado por la ejecución del bailarín y la conactividad de quien lo observa. Y aún así no hay nadie que mire al ejecutante. No es siempre el mismo la propuesta filosófica de Heráclito, quien dice que el agua pasa por el mismo río nunca es la misma. Es la analogía perfecta del contexto y el danzante. Las artes visuales, aun con su aparente quietud, en tantas formas predeterminadas y estables, son el complejo idóneo de toda ejecución poética. Ya que la ejecución poética, llámese cine, teatro, ópera, circo, danza, etc., pueden potenciar a su expresión las texturas, los colores, las formas y el movimiento. Se conjugan para transmitirnos un mensaje coherente que pretende conmover, ya que existen semejanzas entre los procesos históricos que tanto la danza como las artes visuales están experimentadas, y la danza clásica tiene una intención narrativa, es decir, utiliza el cuerpo para representar imágenes históricas. La danza surge como un experimento de la materialidad corporal y sus posibilidades. Este paso de la presentación es como compartir por las artes visuales, en la que el soporte mismo ha alcanzado un protagonismo importante. En el caso de esta, la presentación incorporándose gracias a dos procesos importantes ocurridos en el siglo XX. Por un lado, la abstracción, que enfatiza la experimentación técnica y aleja el arte de su función representativa. Y por último, la inclusión de objeto mismo en la obra, como el caso de los collages o los ready-made. Las presentaciones del cuerpo en las artes visuales y en la danza en el anterior siglo permitió que fuera valorado como material creativo. En ambas artes la corporalidad está desprendida de una función narrativa para dar paso a reflexiones más relacionadas con su propia naturaleza, ya que en relación con la permanencia en el tiempo de la obra, las artes visuales y la danza han experimentado procesos contrarios, que de una u otra manera los acercan a la contemporaneidad. La danza histórica también ha cargado con una condición efímera, ya que al igual que el performance de la actualidad, la danza ocurre en un solo momento, depende de su ejecución en un tiempo y en un espacio determinado. La pieza surge y muere con su ejecución, solo se conserva en el imaginario de los espectadores. En la actualidad, la tecnología ha proporcionado herramientas de registro como el video. Este permite la permanencia de la obra para su democratización y perjuración en la historia. Este proceso posibilitado por la tecnología es similar a la experimentación de la música, ya que en el caso de la danza y el efecto de estos recursos de registro es más fuerte, pero aún existen partituras coreográficas y la conservación de las obras en la historia era casi nula. Se limita a narraciones que no dan fe a la totalidad de la danza. Evidentemente, el registro de una coreografía o un performance no está constituida la obra solo por objetos que permiten un acercamiento a un acto único. Sin embargo, la conclusión es que la danza ha tenido grandes implicaciones, como el surgimiento de la biodanza, la danza multimedia, además de la conservación de secuencias coreográficas con una intención pedagógica y la documentación de obras. El encuentro de una danza y la tecnología no es una unidireccional, ya que existen especies de complicidad que genera aportes tanto un lado como del otro. Por un lado, los aportes de la danza hacia la ciencia se pueden visualizar, por ejemplo, a través de las investigaciones realizadas por el coreógrafo Merce Cunningham, quien en conjunto con la Universidad de Simon Fraser realiza una colaboración que permitirá desarrollar el programa de computación, el que dará origen a importante software de creación de imágenes 3D. Por otra parte, en una visión inversa, el aporte de la ciencia hacia la danza, podemos reconocer casos donde la tecnología aporta a la creación artística y en su forma de pensarla y abona a la expansión del universo creativo. La danza está habitada entre el mundo presente y el mundo virtual, ya que por ella es capaz de generar espacios
ya con solo señalarlo a través del movimiento de nuestro cuerpo, ella nos abre esa puerta a otra dimensión. Solo nuestra imaginación y nuestro pensamiento puede darle diversas formas, ya que se pueden ampliar en conjuntos las tecnologías.